Hola, hoy estamos aquí, tenemos el honor de conversar con Carlos Elian Parra, un joven ecuatoriano de 23 años que tiene una destacada trayectoria en el liderazgo juvenil y gestión pública. Actualmente se desempeña como servidor público en el área de tecnología de la empresa eléctrica de Manabí. En el ámbito internacional ha ocupado cargos clave dentro de ISEC, como director nacional de talento humano en República Dominicana y miembro del equipo de soporte nacional en Panamá. También fue presidente local de la ISEC en Manabí, donde lideró varias iniciativas de internacionalización estudiantil en alianza con universidades locales. Ha sido reconocido por excelencia en gestiones durante el periodo de 2023 a 2024 y es una voz activa y crítica sobre los procesos políticos en Ecuador. Él podría ser una persona que realmente nos diga cómo está afectando la situación de las elecciones allá y especialmente en lo que se relaciona con la juventud, la comunicación y el desarrollo democrático. Entonces nosotros dividimos la entrevista en cuatro bloques y el primer bloque vendría siendo el contexto político y las expectativas de las elecciones para el 2025. Carlos, desde tu experiencia en el trabajo con jóvenes y universidades, ¿cómo puedes percibir el ambiente político actual entre Ecuador de cara a las elecciones de 2025? Ok, buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y las elecciones, pues, fueron recientemente, hace unas semanas, y fue algo muy caótico porque se enfrentaban tanto el socialismo y también el capitalismo. Es algo que aquí en Ecuador fue algo histórico que haya ganado como tal el capitalismo después de que el socialismo pues, gobernó tanto tiempo. El ambiente, pues, a nivel de juventudes, ha sido muy ameno, porque, pues, se respetaron los criterios como tal de cómo uno pensaba. Más bien fueron para las personas ya más de los 30 que ellos sí tuvieron sus discusiones, pero a nivel de juventudes, pues, cada quien tenía su criterio y por quién iba a votar y era bien respetado, más no era criticado. Y esto pues causó de que pues haya posturas que piensen de una manera y que piensen de otra manera, la cual hace un debate entre jóvenes y que a nivel de juventudes estamos conscientes de la política que queremos desde nuestros hogares y también cómo queremos que el país prosiga y también cómo queremos un futuro sostenible para todos a nivel país y a nivel político. Perfecto. Y respecto a lo que me acabas de responder, ¿tú qué factores crees que serían determinantes realmente en la decisión del electorado de este año? ¿El legado del gobierno anterior, la situación económica o el desgaste institucional? Bueno, creo que más que todo ver modelos de otros países, porque era un debate entre socialismo y capitalismo. Si queríamos estar y seguir en el socialismo, que ya había gobernado por 10 años, que fue algo que fueron cosas buenas que se hicieron, pero a la vez cosas que, donde el Ecuador ahorita está sumergido en una deuda muy grande a nivel país. Entonces, el electorado considero que apostó más por cómo quería que el país siguiera y cómo quería que el país se resuelva para no estar con sobreprecios, para no estar con diferentes decretos que afecten la parte de información y también un poquito de gravedad ante uno mismo, porque pues es algo que ya se vivió antes y no se quería volver a repetir y es por eso que considero que el electorado pues vio más en qué se puede cambiar, en qué se puede mejorar y por eso apostó por el capitalismo que fue el presidente Daniel Noboa que ganó las elecciones actualmente y derrotó como tal al socialismo que lo que decían bastante los jóvenes, ancianos, fueron hasta a votar hasta ancianos que ellos ya no tienen la necesidad de votar, sino que fueron porque ellos decían que era un futuro bueno para nosotros, o sea, y estaban totalmente con el capitalismo. Entonces, como tal, lo que se vio es que se derrotó el socialismo, que ya no quieren que vuelvan a Ecuador, porque ya gobernaron, tuvieron su tiempo y vieron cómo eran y no querían que sean como otros modelos de gobierno que hay en diferentes países de la región que son socialistas, que pues se ha visto que son afectados. Entonces, siento que el electorado pues votó por algo que quería un cambio radical
sostenibilidad para nivel país y que se innoven en varias cosas y que sean apoyados todos jóvenes, adultos y adultos mayores. Vale, ya que a mí me parece que tú te relacionas bastante con jóvenes, ya que trabajas con universidades, con todo este tema, tú debes escuchar mucho lo que se dicen entre ellos. Actualmente, ¿tú ves alguna una figura política emergente que capte el interés del electorado joven? Sí, es el propio presidente, considero con su esposa, que los dos son jóvenes como tal. Y eso capta el electorado joven, porque son una pareja joven, relativamente, más que todo la esposa que tiene 28 años, más o menos, casi 30 y está dentro del rango de juventud. Entonces, siento que ellos dos captan bastante el electorado joven por su apariencia, por su imagen política, por cómo se expresan, por todo lo que están haciendo. Y como ahora todo es viral en redes sociales, pues es lo principal que hacen ellos. Están en redes sociales haciendo TikToks, mostrando lo que están haciendo en diferentes redes, tanto ellos, ministros de Estado, ciertos asambleístas, no todos, porque pues ya algunos ya no son jóvenes y ya no les suena tanto la tecnología, pero esencialmente pues más ellos dos que siento que el electorado, tanto el señor presidente y la primera dama, pues son muy vistos por los jóvenes, por todo lo que hacen, todo lo que transmiten a los jóvenes y su imagen que uno se da cuenta cómo se expresan ante el público y qué mensaje quieren transmitir y la importancia de comunicar ante las redes sociales, que es algo que obviamente como jóvenes pues vemos a cada rato. Perfecto. Avancemos al siguiente bloque. Buenas noches, Carlitos. Bueno, entonces, desde la figura que estábamos hablando con mi compañero Javier, queríamos ver qué tan influenciados se pueden ver los jóvenes frente a las redes sociales y cómo puede haber un liderazgo político a través de estas influencias en las redes sociales. Bueno, la influencia está bastante fuerte porque la mayoría de jóvenes pues ve lo que es TikTok, por ejemplo, que es la red social más cotizada para ver contenido político, ya que hay shorts, hay videos de más de 10 minutos y también se ve lo que se está haciendo a nivel de redes, tanto lo bueno, tanto lo malo y cómo la gente está opinando dentro de este ámbito. Entonces, pues la influencia es muy grande en las redes sociales porque prácticamente si uno está en las redes sociales, pues no existe. Entonces, si un candidato, si una persona política no está en redes sociales, no está existiendo actualmente dentro de esta esfera que es muy, muy importante en la sociedad. Entonces, los jóvenes actualmente lo primero que se dan cuenta, y lo mencioné anteriormente, es la imagen de los candidatos, cómo ellos se muestran, qué es lo que hacen, qué es lo que transmiten, y en base a eso, pues tomar una decisión a nivel del electorado. Eh, Aparte del presidente y la primera dama, también hay otro ejemplo que, que es de juventudes, que son propios jóvenes que están de diputados, creo que en Colombia se les dice así, diputados, congresistas, en mi país pues son asambleístas que se les dice, pues que también hacen estas escenas para captar la atención de lo que van a hacer y cuáles son sus propuestas y hacia dónde quieren llevar, por ejemplo, al Congreso de este año. Entonces, pues siempre la parte de redes es muy influenciada para que los jóvenes puedan tener una conciencia, una visión de lo que quieren para el país y la última decisión por tomar. Y siguiendo con el mismo y lo que venimos, queremos saber cómo la política tradicional, o sea, los medios tradicionales se ven en este momento comparándolo con las redes sociales, ya que sabemos que a través del público digital podemos captar más atención de las personas. Ok. Bueno, la verdad, yo estuve trabajando en un medio hace, bueno, sigo apoyando como tal dentro del medio externamente, pero algo que pasa es que ellos se ven innovar, o sea, no solo estar a nivel de periódicos, a nivel de televisión, a nivel de radios, sino que también deben estar en la web. Y eso es lo que, por ejemplo, deben hacer diferentes medios para poder ser visibles y no rendirse con la parte tradicional, que es el periódico, que es la televisión y que es la radio, que pues ya muchas veces nosotros como jóvenes no los escuchamos, sino escuchamos, por ejemplo, podcasts, escuchamos lo que dice un video que es short en TikTok, un video de menos de un minuto, y también que deben
tomar en cuenta bastante los medios tradicionales en cómo nos estamos adaptando a otra visión de contenido que queremos los jóvenes. Si estos medios pues no se innovan de lo tradicional, pues prácticamente saldrán del mercado. Y es lo que ha pasado bastante, al menos aquí en Ecuador, desde la pandemia, más que todo, que algunos cerraron porque no se innovaron y quedaron ahí. Pero otros, pues sí, del periódico que ya lo escriben tradicionalmente, que todavía siguen generando periódicos, pero pues aparte están en la web, que son muy vistos en la web y tradicionalmente pues las personas ya mayores, que obviamente no saben tanto del internet, ellos sí compran su periódico y pues ahí pueden ver las noticias tanto políticas, sociales, de comunidades y todo lo que esté pasando a nivel ciudad o a nivel país. Listo, te entiendo. Y por último, para seguir con mi compañero Felipe, nos gustaría saber qué percepción tú tienes frente a las votaciones con la emoción. ¿Sientes que la emoción juega un papel muy importante o que bien también hay un contexto detrás de una votación rápida? Lo que mencioné anteriormente, siento que el país quería un cambio, generalmente, y que no solo fue apoyado por jóvenes, sino fue apoyado por adultos mayores que querían tener un país mejor para nosotros como ecuatorianos. La emoción fue muy grande, la verdad, más que todo por los coidearios de la bancada oficialista. Sin embargo, pues las personas ya querían un cambio radical, definitivamente. Querían que el socialismo ya no esté, que los líderes del socialismo también ya no estén presentes dentro de lo que son las bancadas de gobierno. Entonces, la emoción fue muy grande que fue a última, bueno, no a última hora, sino como que siento que el porcentaje de votos fue bastante elevado en los últimos días, que se pudo ver en las encuestas, porque ya los candidatos que ya eran antiguos y socialistas, pues ya no sabían qué hacer lo que decir. Entonces, pues la emoción de lo que proponían, de lo que hacían el gobierno actual, que se volvió a reelegir, que es el capitalista y que es un presidente joven, con una primera dama joven y con todo lo que están expresando, pues pudo captar más al electorado para poder ganar la elección por 4 años más, que ya su posesión pues es la siguiente semana, que es el 14 de mayo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ok, muchas gracias. Luego con mi compañero Felipe. Hola Carlos, ¿cómo vas? Yo te voy a hacer unas preguntas muy concretas y muy concisas. Em, pues en las pasadas elecciones se observó un aumento del discurso del odio, diría yo que disfrazado de la libertad de expresión. ¿Tú qué crees qué riesgos tú crees o observas que se puedan repetir en futuras elecciones? Felipe, ¿me puedes repetir, por favor? Es que se me acuerdo un poquito. Dale, no pasa nada. En las elecciones del 2021 observamos y pues se observó un aumento del discurso de odio disfrazado en libertad de opinión. ¿Tú qué crees tú qué riesgos ves o observas si esto se repitieran en futuras elecciones? Bueno, es algo que ya se repitió, y de hecho no es por candidatos, sino por personas que ya estuvieron en el poder y que quieren seguir gobernando por otras personas, por otros candidatos. Entonces, más que todo, afectar el electorado, pues se va a inclinar, o cómo están considerando a las personas que no están la bancada, la bancada que ya estuvo anteriormente en el gobierno, simplemente lo que quiere es un discurso de odio, un discurso para que, según ellos, pues puedan estar correctamente dentro de lo que son sus curules o sus puestos, y que de esta manera ellos con sus discursos de odio puedan como manipular o persuadir al electorado, cuando muchas personas pues saben cómo son ellos, ya estuvieron 10 años en el poder. Entonces, donde ya no es un discurso que motiva, sino un discurso de odio que se ve y se ve como afectado más que todo en que ya no saben qué decir y ya no saben qué opinar del país, que buscan hasta medios, no medios, sino personas de medios internacionales para que hablen mal del país. Entonces, pues algo que afecta bastante a cómo a cómo se ven los ecuatorianos al momento de expresarse su opinión y todo lo demás. Ok. ¿Y tú consideras que el Estado ecuatoriano está preparado para regular
los discursos políticos en las redes sociales sin caer en la censura o en la persecución de los, de los que opinan o de los que hablan. Y, Felipe, nuevamente se cortó. ¿Me puedes repetir? ok, ¿tú consideras que el Estado ecuatoriano está preparado para regular los discursos políticos en las redes sin caer en la censura o en la persecución? Pues no, siento que no se está preparado para eso, porque para poder censurar hay que tener una buena ley orgánica de transparencia de la información pública. Entonces, o más que todo una ley orgánica de comunicación, que digan, no, la LOTEM no tiene nada que ver, sino la LOC, que es la ley orgánica de comunicación. Y es muy complicado porque al final las personas pues no van a hacer caso ni van a tomarlo en cuenta lo que dice la ley. Entonces, pues no es algo factible ni algo que se pueda ver que pueda funcionar. Por más que se implanten las leyes, siempre va a haber discursos de odio, siempre va a haber discursos en contra. Y lo más triste es que no se genera un debate, sino que se genera un versus entre quién dice un discurso más que otro. Entonces, es Listo. Si quieres, sigamos hablando de qué impacto pueden tener estos resultados de las elecciones en Ecuador respecto al equilibrio político en América Latina. bueno, un impacto bastante fuerte, porque como lo mencioné, se derrotó a un modelo que ya nadie lo quiere. Entonces, es algo que se ha escuchado muchas veces que se ha querido hacer en el Ecuador, y ya viendo modelos de otros países, se dan cuenta como que de verdad en Ecuador ya no sirve el socialismo, ya no sirven los gobernantes anteriores y que quieren un cambio de verdad, con nuevos personajes que puedan innovar y también que se pueda sostener el Ecuador hasta un largo plazo por todo lo que ha pasado, y pues se sigue pasando, pero se está tratando de controlar con las acciones que están tomando los gobernantes actualmente. Eso es como el impacto. ¿Y tú crees que en un contexto de resurgimiento de estos discursos populistas en la región, qué aprendizajes crees que Ecuador puede ofrecer a otros países vecinos? Disculpa, ¿me escuchaste, Carlos? No te escuché, se te quedó cortado. Ok, te voy a repetir la pregunta. En un contexto de resurgimiento de discursos populistas en la región, ¿qué aprendizajes crees que Ecuador puede ofrecer a otros países vecinos? Ya, en este caso lo que puedo ofrecer, lo que más exporta, por ejemplo, aquí es el banano y también el petróleo. Entonces, más que todo conversaciones con... ¿Me escuchan? Sí, pero creo que Al- no sé si me entendiste bien la pregunta. Y pues nos quedan 5 minutos. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, es igual. Sí, te escucho. Ahí sí. Y ahí sí te ¿Mejor? escucho bien. ¿Mejor? ¿Aló? Ahí sí te escucho. Ahí sí. ¿Escuchas cuando te hablo fluido? Sí, ahí justo te escuché mejor. En un contexto de resurgimiento de discursos populistas en la región, ¿qué aprendizaje cree que Ecuador puede ofrecer a otros países vecinos? ¿Qué aprendimos de lo que le está pasando a ustedes en esta selección? ¿Puedes repetir que no se cortó? Solo ¿Qué escuché las aprendizaje crees elecciones. que Ecuador puede ofrecer a otros países vecinos basándonos en lo que ya les pasó, en un contexto donde están resurgiendo discursos populistas? Bueno, en este caso, el poder no retroceder al pasado, considero, no dejarse llevar por discursos de odio, que fue lo que hablamos anteriormente, y no seguir no endiosar como tal a una persona,
que ya estuvo en el poder y que quiere volver con otros candidatos y con discursos que no son favorables para el país. Y también escuchar, porque la comunicación política fue muy evidente dentro de este panorama electoral, con todo lo que se ofrecía, con todo lo que se decía a fondo y cuál fue el resultado. Entonces, que muchos países siempre vean cómo actúan los candidatos, tanto a nivel de su imagen, a nivel de sus propuestas y también pensar si se quiere retroceder o se quiere innovar y seguir progresando para un país que tenga un bienestar para todos y no que se hunda y que se sigan modelos de otros países, que es lo que se vio aquí en esta elección, que no se quiso seguir un modelo venezolano, un modelo cubano, sino que se quiso un capitalismo que se siga innovando. Vale, Carlos, muchas gracias por tu claridad y profundidad en esta reflexión. Sin duda, creo que este análisis del futuro político ecuatoriano no solo debe quedarse en los círculos académicos. Yo creo que me parece muy bien eso que tú haces de ser la voz de los jóvenes y al final, pues, nada, muchas gracias por la entrevista y yo creo que eso ha sido todo. Carlos, muchas gracias por la entrevista. Estaremos en contacto y estamos en contacto. Ok, Gracias, Carlos, por la gracias entrevista. a ustedes. Chao, chao. Chao, chicos.